Buenos días, hermanos. ¿Copian todos, sí? Qué bien. Ya, sacando las autos. Estas iPhone ya no las hacen como antes. Ok. Seguimos con las iglesias, hermano. Hoy precisamente vamos a ver la quinta, por cierto. La semana pasada mi hijo les dio un recorrido, por decirlo así, de todas las cosas feas. Les mostró el paganismo en la iglesia católica, les mostró las profundidades de Satanás, un poco les habló de eso, les mostró también y les habló de Jezabel, que no era una sacerdotisa de Balaam, era una hechicera. Servía a Balaam, a Baal, pero era una hechicera, ella practicaba la hechicería. En este recorrido, y eso es importante que lo veamos, que se note, lo que hemos querido mostrar más que nada, es como se ha venido formando desde el primer momento esa iglesia apóstata, esa iglesia oscura, esa mala iglesia, junto con el proceder de la iglesia y todo lo que da sufrimientos y todo lo que da victorias y todo lo que ha pasado a través de las épocas. Es algo triste, hermanos, notar algo tan sencillo como esto. Cuando empezamos con Éfeso, cuando veníamos con Éfeso y con Esmirna y toda con Pérgamo, estábamos viendo que se hablaba y se les advertía a la iglesia, el Señor les hablaba y les decía, hay unos pocos, unos cuantos, que un grupo que son judíos y no lo son, que practican la doctrina Balaam, que son nicolaitas, que siguen a Nicolás, la doctrina de Nicolás. Y luego todo esto fue degenerando y a través de siglos, porque son siglos, llegamos a Tiatira, que fue la que vio mi hijo la última vez, y ahora llegamos a Sardis y notamos algo, notamos esto. Ya no son unos pocos los malos, ya no son un grupo los malos, ahora es un grupo o unos pocos los buenos, y todo está mal, todo está podrido. Es un problema serio. Es algo que Dios quiso presentar y que estamos viendo. Para nosotros en este momento es historia, pero créanme, se repite, siempre se repite, pero bueno. Vámonos a lo que vinimos entonces, hermanos. Busquemos en Apocalipsis 3, directamente Apocalipsis 3, desde el primer versículo. Ahí nos habla sobre la iglesia que vamos a hacer hoy. Y es poco, realmente muy importante, pero muy poco lo que se ve de esta iglesia. Y no voy a meterme, como en veces lo hago, si me queda tiempo de meterme en la siguiente, porque quiero dejarle eso a mi hijo, que él lo hace mejor y con dibujitos y imágenes, y eso es mejor porque la gente aprende más, eso lo reconozco. Entonces, queridos hermanos, alguien podría tal vez leerme el primer verso. Capítulo 3, versículo 1. Ya le llega ya lo va a llevar Esteban. Gracias, Esteban. Es que es necesario que todo el mundo lo oiga, lo escuche. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. ¿Es así, verdad? Sardis. Ajá, sí. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Ok. Notamos esto. Una vez más el Señor menciona, como se lo dijo a Éfeso, que tiene las estrellas en la mano. Ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos dicho. Esos son los ministros de Dios. Una vez más el Señor quiere apoyar a sus hijos, a los pocos que están quedando aquí, que están dando la lucha y que están fieles. A esos pocos Dios les está apoyando y les está diciendo que están en su mano.
Y curiosamente el Señor ahora dice, y lo repito, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dios tiene 7 espíritus. Hay 7 espíritus. ¿Lo creemos así? Solo hay un espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios. Hay muchos espíritus, pero cuando se habla de tener los espíritus, que Jesús es el Espíritu Santo. Vean, hermanos, alguno que por favor me pueda buscar en Isaías 11, versículo 2. Ahí se nos explica de qué está hablando aquí el Señor. Porque es bueno verlo, es bueno entenderlo. 11:2. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, de Jehová. Estamos hablando de 7 espíritus, ¿cierto? Y contémoslos. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Toda la plenitud del espíritu. Eso es lo que se refiere aquí cuando dice los 7 espíritus. Toda la plenitud del espíritu. Cuando el espíritu bajó a la iglesia, cuando bajó aquí al mundo y cayó en Pentecostés y entró en la iglesia que estaba ahí, los apóstoles, ellos fueron llenos de poder, fueron llenos de conocimiento, fueron llenos de sabiduría, fueron llenos de todo, ¿cierto? Es el poder, toda la plenitud, todo completamente. Ahí llegó. Claro, no como lo tenía Jesús, ¿verdad? Pero a nosotros nos falta mucho para llegar a eso. Pero hermanos, vean. Seguimos leyendo y dice, en este primer versículo, como lo dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí es muy importante ponerle atención a eso. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando nosotros vivimos, espiritualmente hablando, cuando nosotros empezamos a vivir, es cuando renovamos nuestro corazón, cuando entra el Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando la investidura de Cristo nos viste. ¿Me comprenden? Ahí nosotros estamos vivos, ahí nosotros ya somos nación, somos pueblo de Dios, tenemos vida. Aquí Dios le está diciendo que tienen nombre de que vives. O sea, ellos se nombraban, se autonombraban y se daban a conocer como cristianos, como hijos de Dios. Pero no vives, dice el Señor. O sea, no eran cristianos. No estaban de acuerdo ni correctamente como el Señor quería que estuvieran. La iglesia de Sardis, más o menos va empezando en el tiempo de la Reforma. No tenemos exactamente cuándo empieza, pero sí sabemos bien que es en el tiempo en que se da la Reforma. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde ellos comienzan a nacer, comienzan a hacer la Reforma y comienza a formarse la iglesia de Sardis. Pero sabemos muy bien que Tiatira llega hasta los 1260 años de gobierno del Cuerno Pequeño, correcto. Hablamos de 1798. Después de 1798 es que está Sardis. Así de fácil. Pero les digo algo. Por ejemplo, Martín Lutero, padre de la Reforma, por decirlo así, murió en 1546, si no me equivoco. Y Calvino murió en 1564, mucho antes. Ellos pusieron las bases de la Reforma. Ellos entregaron sus vidas a Dios y Dios les dio esa luz, no se las dio todas. Sabemos muy bien que Lutero no tenía toda la luz, ni Calvino. Ellos no guardaban el sábado, ellos no entendían el estado de los muertos como nosotros lo entendemos. Había un montón de cosas que ellos no tenían. Pero recuerden que nosotros tenemos que ser fieles a la luz que tenemos. Entonces, ellos eran fieles a la luz que tenían. ¿Y cuál era esa luz? ¿Qué era lo bravo, lo de la Reforma?
¿En qué consistía? Consistía en la justificación por fe. Así de fácil. Consistía en eso. Todo el pleito mayor, centrado, que tenía la reforma, los protestantes, porque protestaban contra la Iglesia Católica, era porque la Iglesia Católica enseñaba que se podía salvar por obras. Y aquí ellos con la Biblia demostraban que no, que eso era mentira. Que eran buenas obras las que se podían hacer una vez que usted se arrepentía y nacía, era el fruto de su arrepentimiento, ¿comprenden? Pero no había una salvación por obras, sino por la justificación por medio de Jesús, solamente y exclusivamente por medio de Jesús. Ahí era donde estaba ese problema. Y aquí es donde está el problema de Sardis, porque estos hermanos de Sardis, estas personas en este tiempo, una vez que murieron sus padres, Lutero y Calvino, y sus verdaderos padres que estuvieron en ese tiempo, estos hijos, lo que pasó de ellos fue que no avanzaron más. Simplemente se acomodaron a vivir como con lo que tenían. Y llegó un punto, hermanos, en que los protestantes ni siquiera sabían de qué protestaban. Ni siquiera lo sabían. Estaban así de perdidos. Estaban así de mal. Esta iglesia era un problema. Por todo lado donde nosotros la podemos leer y ahora la vemos el resto, no había nada bueno en esta iglesia, hermanos. Mire, lo único que salva a Dios de esta iglesia son unos pocos, dice, de personas que están bien en su relación con Dios. Entonces, seguimos. Y lo voy a leer yo, hermano. Esto es muy importante, vea. Perdón. Mejor participemos, porque si no nos dormimos. Alguien que me lea el versículo 2. El verso 2. Le van a acercar el micrófono. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? El verso 2 del... no sé, ahí levantaron la mano. Ya, después el otro. Sé vigilante, ese es. Sí. Ajá. Sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Vea, es muy importante este verso, lo que dice el Señor. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas, es que así lo dice aquí en la mía, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando el Señor le dice que tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto, ya da por hecho de que no son hijos de Dios, están fuera de la relación de Dios. Pueden llegar a serlo, vea que les está exhortando, pero ahora les dice algo importante. Les dice que sean vigilantes y que afirmen lo que está por morir. ¿Qué está por morir? Lo que les dejaron los reformadores, lo que verdaderamente ellos tenían que haber seguido, que hasta eso dejaron, la justificación por fe. Que ya dejaran de creérsela, de creer que por hacer cosas buenas estaban bien, sino que tenían que acercarse a Dios con corazón sincero. Entonces, la hermana Juárez lo dice en la historia de la redención, en una parte, y ella dice algo que de veras, ella dice que llegó un momento en que la iglesia protestante, y al hablar de la iglesia protestante hablo de las denominaciones que habían salido, luteranos y todos estos, anglicanos y todos, pero que esta iglesia protestante llegó a tener el mismo problema de la iglesia católica. Llegaron a necesitar volver a empezar y acomodar todo de nuevo. Así de triste, así se perdió esta iglesia en este aspecto. ¿Me comprenden? Lo que queremos aquí, lo que quiero mostrar es que la maldad que había llegado desde hace siglos
aún seguía ahí permanente, aún seguían indolentes estas personas al estancarse, al relajarse. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para nosotros, y perdonen aquí, no puedo evitarlo. Siempre me salgo del estudio y hago media prédica, pero es algo que tenemos que tomar para nosotros. Si nos relajamos con lo que tenemos, se los voy a decir así de simple, en el momento en que te paras y ya dejas de aprender, dejas de buscar, en ese momento haces las del cangrejo. No es que te quedas de pie, es que comienzas a devolverte. Eso sucede, es automático. Se los voy a decir como una alegoría. Vamos cuesta arriba, hermano, si no tenemos freno de mano. Si no te tenemos, nos vamos para atrás. No, que de hecho eso es algo que, o sea, los protestantes en general, ¿verdad? Las iglesias protestantes dejaron de protestar, valga la redundancia. Exactamente. Dejaron de protestar y ya después ahí, no sé si es en 1941, que fue el Concilio Vaticano II, ahí ya se dan la mano otra vez con prácticamente la mayoría de las iglesias protestantes se dan la mano otra vez con el catolicismo. Y dijeron, es que las diferencias que teníamos realmente fue un malentendido y ya somos de los mismos. Ese es el peligro que nosotros podemos caer, ¿verdad? Y que nosotros, obviamente, por razones diferentes, no podemos caer en eso. O sea, nosotros, el mensaje, la razón por la cual estamos como Iglesia Adventista el séptimo día es para anunciar al mundo el mensaje de los tres ángeles. Y ahí está, de verdad, ha caído. Nosotros tenemos que presentarle, ¿verdad? Esto. Si nosotros no hablamos de esto, siendo Iglesia Adventista el séptimo día, vamos como el cangrejo. Tarde que temprano, yo no sé cómo, podemos llegar hasta caer en lo mismo que cayeron las demás iglesias protestantes. Exactamente, hermano. Eso es exactamente. Vean, es algo curioso. No metiéndome en Filadelfia ni en Odisea. Eso le toca a mi hijo y eso es otra cosa. Pero hasta aquí, hasta esta Sardis, yo les puedo decir que sigue exactamente igual o peor en este momento. Llegaron, no, están. Si ustedes en este momento se ven como están en el ecumenismo, trabajando y todo el asunto y haciendo, los luteranos se abrazan con el Papa y hasta le hacen reverencia y todo el asunto. O sea, ya no hay protesta, ya se acabó la protesta, eso murió. Ellos murieron. Si lo vemos de este punto de vista, ese mensaje que Dios mandó, tristemente se dio y murieron. Están muertos, espiritualmente están muertos. Claro que sí, que precisamente en este verso que sigue, que dice el 4, y lo voy a leer yo. El verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vestiduras blancas. Recuerden que era la vestidura blanca, que representaba el vestido para entrar al Señor. ¿Qué vestido es? La vestimenta de Cristo. ¿Se acuerdan? Es la vestimenta de Cristo lo que necesitamos. Estas personas, estas pocas personas dignas, estaban ahí todavía luchando. Y de ahí se vinieron y salieron los puritanos y estas personas que eran verdaderamente hijos de Dios y que seguían fieles. En otra cita, Elena White, que leí por ahí, dice que si hubiera estado vivo Lutero y si hubiera estado vivo Calvino y que hubieran estado vivos Wesley y todas estas personas, para el tiempo en que Dios comenzó a dar, que comenzó a llegar luz nueva, ellos la hubieran acariciado y la hubieran aceptado porque ellos amaban a Dios. Lutero tomaba cerveza y tenía un montón de detalles, hasta celebraba ciertas festividades católicas, pero no tenía la luz para eso. Él vivió con la luz que tuvo, la honró a Dios, sirviéndole y siendo fiel en eso. Entonces, hermanos, llegamos al punto, y como lo dice aquí, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas personas son dignas. Para ser digno, tienes que tener a Jesús delante tuyo, porque nosotros no somos dignos. La única manera de presentarnos dignos delante de Dios es con la investidura de Cristo. Eso es lo que necesitamos, y eso es el mensaje directo de esto. En estos tiempos,
Existía incluso en la Iglesia Católica lo que llamaban el baúl de la misericordia. Y consistía, ya no, miren que ya no, ya lo estuve buscando y en este momento ya no lo practican así como que no, pero sí practican lo otro, pero en ese tiempo se usualmente, por decir Pedro, por decir María y por decir algunos papas que eran muy santos, que ya habían muerto y que eran muy santos, entonces como Pedro fue tan santo, hizo muchas buenas obras y le bastó y le sobró para salvarse. Entonces quedaban unas obras de Pedro guardadas en ese baúl de la misericordia. Y eso era lo que podían adquirir con platita o haciendo ciertas cosas las personas y se ayudaban con esas obras para poder salvarse ellos. Curioso, ¿ah? Completamente errático y fuera de lo que es. Pero ahí es donde nosotros debemos entender que esto que enseñaban lo hacían a conciencia. Mi hijo se los dijo la semana pasada y se les ha venido diciendo todos estos días durante estas 5 iglesias, hoy la quinta. No hay inocencia. Lo hacen sabiendo, a sabiendas, practican la doctrina de Balaam, que consistía en engañar al pueblo, tentar al pueblo, darle al pueblo un camino que se fuera desviando, y la cuestión es que a última hora poder hacer pecar al pueblo de Dios y obviamente pues engañar a la humanidad completa también. Esto es precisamente el problema y esto es lo que debemos entender. Viene esta cita de la hermana White y quiero leerla, y es un poco larga, pero lo hice al propio porque este es tan corto que quiero aprovechar y quiero que le pido a Dios que abra el entendimiento de todos y que escuchen las palabras que escribió esta hermana y lo pueden leer porque es mucho más largo. Yo lo corté, pero aquí está, hermanos, se los voy a leer este pedacito. Está en Historia de la Redención, en la página 372, ahí lo pueden encontrar y hasta la 73, pero dice así: los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. No avanzaron, ¿me están entendiendo? Lo que hemos estado hablando. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo, pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debían haber sido eliminados de la iglesia. Hubiera continuado avanzando la luz de la palabra de Dios. De ese modo, el espíritu suscitado por la Reforma gradualmente murió, hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como lo había habido en la iglesia católica en tiempos de Lutero. Ya se los había mencionado, esta es la cita. Se manifestó el espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación, cubriéndolos con la capa de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De ese modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. Vienen los últimos 2 versos. ¿Alguno que quiera leer el 5 y el 6? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Qué se le puede agregar a eso? La promesa que Dios está dando,
es fiel y verdadera. Y esta es la triste historia para esa época y en la actualidad del protestantismo. La historia no termina ahí, gracias a Dios. Esos pocos, muy pocos fieles que aún quedaban y que estaban y que eran dignos y que estaban revestidos del Señor, esos se encargaron de avivar, de no dejar que se apagara el fuego, y ahí siguieron. Y luego la historia viene la próxima semana. La concluye mi hijo con Filadelfia y Odisea, las tira a las 2 de una. Eso sería todo, hermanos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Si no, la damos por terminada hoy. Que Dios les bendiga. Buen día.